El presidente asegura, cree que no hay otro país con más fraudes electorales que México y eso es vergonzoso. Bolas, qué fuerte. Vean y escuchen. De imposiciones, de fraude. No creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos, y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Así era. Entonces, pues por eso odian tanto a Andrés Manuel López Obrador con el panorama que pinta el presidente. Y por eso tanto repudio, tanto pues asquito al pueblo, mi querido Jaime, que es el que vota por el presidente Andrés Manuel López Obrador masivamente en el 2018. El papel de los medios de comunicación nuevamente sale a flote en Palacio Nacional y creo que también tenemos que estar vigilantes de cómo se manejan los análisis y la información rumbo a la discusión y a la votación de la reforma electoral en los medios de comunicación, Jaime. Sí, yo creo que el papel de los medios de comunicación convencional o que de alguna manera defienden los intereses de cacicazgos, intereses corporativos y partidos políticos, porque responde a esta lógica de la partidocracia, es una realidad. Vicente, es extraño, ¿no? Es como si durante los últimos 30 años estos medios de comunicación haya contribuido para que muchísimos mexicanos vivieran en este estado de negación de lo que ha ocurrido a lo largo del país. Te pongo un ejemplo. En el año de 1991, en agosto de 1991, ¿te acuerdas cuando fueron las elecciones en Guanajuato? Me acuerdo que resultó como vencedor el candidato del PRI, ahorita me acuerdo quién era, Ramón Aguirre. Bueno, el caso es que Ramón Aguirre había salido victorioso, pero Salinas determinó que le convenía a él de alguna manera llegar a un acuerdo, a un tipo de acuerdo con el PAN. Eran acuerdos entre cacicazgos, ¿no? Y entonces le dijo a Ramón Aguirre, pues te me bajas de tu triunfo y vamos a dárselo, el triunfo vamos a dárselo al PAN. Y es así como Carlos Medino Plasencia se convirtió
gobernador interino de ese estado, y así surge la cultura de las concertaciones, que le hizo un daño profundo a la democracia mexicana, porque eran acuerdos en la cúpula orquestados por Carlos Salinas de Gortari, y los medios de comunicación, pues, con raras excepciones, daban más o menos a conocer estos intríngulos de estos acuerdos tras bambalinas. Y después de eso, pues Guanajuato se quedó para Vicente Fox, aunque en primera instancia Carlos Salinas de Gortari no quería que fuera Vicente Fox. De todas maneras, Vicente Fox se convertiría con el tiempo en gobernador. Y luego el propio Vicente Fox, bajo esta lógica de caciques, dice: yo lo que no quiero es que Andrés Manuel llegue a la presidencia, y sí, yo voy a cargar los dados. En fin, y todo esto que recordaba hoy en parte el presidente, ha sido parte de nuestra cultura, entre comillas, democrática, ¿no? Que es una cultura de concertaciones, de acuerdos, de pactos, de transacciones, y mientras tanto, los ciudadanos mirando desde la barrera, ¿no? Entonces, yo creo que al introducir esta reforma, el presidente que era una de las críticas que estaba haciendo en la entrevista con Nexos, Lorenzo Córdoba, que dice que esto es imposible, que no puede ser que un logro tan democrático como el Instituto Nacional Electoral se les hurte a los partidos, se les hurte esta nueva democracia. Digo, pero espérame, yo digo ahí, no, es que el INE nunca debe haber pertenecido a los partidos políticos que sacaban ahí tajada financiera multimillonaria. No, el INE tiene que estar en nuestras manos, en la de los ciudadanos, en los electores. Entonces, desde ahí te das cuenta que la lógica de Lorenzo Córdoba es seguir trabajando bajo esta lógica de las castas, los caciques, responder a los intereses de Claudio X González, a los intereses del PAN, a los del PRI. Siguen estos arreglos en la cúpula. Y yo creo que ya basta. Y uno de los temas fundamentales va a ser la libertad de expresión, que por cierto fue Pablo Gómez el que hoy refirió y subrayó que esta reforma electoral contempla que haya una libertad de expresión sin paliativos, es decir, se acabaron los vetos a campañas, a pronunciamientos del presidente, de secretarios de Estado, porque ahí se está vulnerando la libertad de expresión. Yo no conozco otro país, Vicente, en donde en plena campaña electoral se les prohíba a los funcionarios, se les tape la boca al presidente. En Estados Unidos todo mundo habla, hasta el último día de campaña. En Europa lo mismo. Yo no sé por qué México ha introducido esta cultura para mí tan perversa, del cállate y no digas cuáles son tus favoritos de aquí a la cita con las urnas, y se está atentando contra un principio elemental de la libertad de expresión. Por tanto, para mí todas las iniciativas presentadas hoy son bienvenidas en términos personales, pero ya sabemos que esta gente no está de acuerdo y ya le dieron instrucciones, por supuesto, al PRI y al PAN y al PRD para que se pongan todo lo posible por derrotarla. Querida Adriana, por ahí entraba un superchat que se me fue de la pantalla. Espero que hayas logrado rescatarlo tú para agradecer el respaldo económico de esta audiencia diferente e inteligente. Gracias. Guzmán, el que nos criticaba, nos mandó $10 de superchat.